¿Le sale mi pantalla? Sí, Sí, Ok. Buenos días nuevamente a todos. Vamos a iniciar hoy con la clase de matemáticas. Nos dije que nos ubicáramos lo que es en la página 100. Vamos a seguir viendo. Recuerden que la clase pasada ya vimos lo que es ubicar puntos en el plano, ya vimos en qué consiste lo que es el plano cartesiano. Eh, Vamos ahora a ver lo que es el punto, distancia entre dos puntos y el punto medio. Ok, para empezar dice, de utilidades es poder obtener la distancia entre dos puntos, cualesquiera del plano. Recordemos que nosotros ya vimos lo que son los puntos, cómo ubicarlos en el plano, ahora vamos a ver la distancia entre ellos dos. Recordaremos que en la recta numérica la distancia entre los puntos se calcula encontrando el valor absoluto de la diferencia entre las dos coordenadas de los puntos. ¿Esto es en qué? En la recta numérica, ¿verdad? Tenemos tres puntos ubicados: el punto P, que está en la recta en -2, tenemos el punto Q, que está en 1, y tenemos el punto R, que está en 4. Ok, nos dice aquí el primer inciso: la distancia entre Q y R está dado por el valor absoluto. Ubiquémonos en Q y R. El valor absoluto de 4 menos 1, y esto va a ser igual a 3. Y recordemos que el valor absoluto siempre es un número positivo, y por eso nos va a dar lo que es igual a 3. Lo mismo va a pasar cuando nos dice la distancia entre Q y P, que está dado por de -2 menos 1, que es el de Q. Y eso va a ser el valor absoluto de -3. Pero recordemos que como es el valor absoluto, ese número sale a positivo. Por eso aquí nos dice, miren, recordemos que la distancia entre dos puntos es siempre positiva. Siempre la distancia es un número positivo, así que si le da negativo, algo anda mal. A ver, hay preguntas hasta aquí: ¿cómo calcular la distancia en la recta numérica? o sea que es el primer número menos uno siempre. No, no Si no, siempre si menos entendí, uno. si no entendí mal. No siempre menos uno. Usted dice aquí, miren, la Mm. distancia entre Q y R. Me ubico en Q. En Q tengo 1 y en R tengo 4. Entonces por eso va a ser 4 menos 1. Por eso es 3. Ahora dice aquí abajo, la distancia entre Q y P. Me ubico en Q. Q es 1 y P es -2. Entonces va a ser menos pero, 2 menos profe, 1. Ajá. profe, ¿y por qué entonces el uno lo pone negativo? Sí, yo me preguntaba yo también. Porque aquí, miren, dice, recordemos que la distancia entre los puntos se calcula encontrando el valor absoluto de la diferencia. Es menos de la diferencia entre las coordenadas de los puntos. Siempre aquí va a ser menos. Por ejemplo, si yo tuviera, permítanme, si yo tuviera que la distancia de este punto, vaya, este -1, que está aquí, sea otro punto, y yo quiero la distancia que hay de aquí a aquí, entonces va a ser -1 menos -2. ¿Y eso es cuánto va a ser? 1, ¿verdad? El valor absoluto de 1. Y al sacarlo del valor absoluto siempre va a ser 1. O sea que siempre aquí es una resta. Aquí es una resta. A ver, ¿dudas? No hay duda. Ok, entonces vamos a ver lo que es la distancia, pero ya en el plano, ya no en una recta. Nos dice, la distancia entre dos puntos cualquiera del plano coordenado está dado por la fórmula siguiente, obteniendo, como veremos en la aplicación del teorema de Pitágoras. Esta es la fórmula, miren. Esta es la distancia que nosotros podemos calcular si tenemos dos puntos en el plano. Si nosotros tenemos un punto, si nosotros tenemos un punto, el primer punto que sea P sub 1, y el P sub 1 está dado por X sub 1 y E sub 1, y tenemos el punto P sub 2 que está dado por X sub 2 y E sub 2. Esta fórmula es la que vamos a usar para la distancia.
No hay otra. Esa es la que vamos a utilizar al momento de sacar distancias entre dos puntos en el plano. Aquí vamos a ver un ejemplo más detallado. Miren. Nos dice, demuestre que los siguientes puntos son vértices de un cuadrado. ¿Qué es vértices, chicos? A ver, ¿alguien qué es vértice? Ok, vértice es el punto que une los dos lados de un cuadrado. Por ejemplo, este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Son como las esquinas de ese cuadrado que vamos a trabajar. Ok, nos dice, demuestre que los siguientes puntos, estos puntos que me dan aquí, son vértices del cuadrado. Ya sea el punto A, que está dado de esta forma, el punto B, que está dado de esta forma, el punto C, que está dado de esta forma, y el punto D, que está dado de esta forma. Y me piden que grafique. Ok. Dice, todo cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, por lo que encontraremos las distancias. Yo quiero encontrar la distancia que hay. La distancia del punto A al punto B, la distancia del punto B al punto C y así. Entonces por eso lo calculan así, miren. Distancia que hay de A a B. Y lo calculan de la siguiente manera. Me ubico en el punto A, que es esto. Y el punto B, que es esto. Entonces recordemos que aquí es como tener X sub 1 y el 2, que es Y sub 1. Y X sub, y en el punto B, que es X sub 2 y Y sub 2. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Recuerden que la fórmula me decía que era X sub 2 menos X sub 1. Entonces va a ser, me ubico en el punto B, que es aquí X sub 2. Entonces va a ser 1 menos, este es menos 4. Y por eso lo ponen entre paréntesis, menos 4 al cuadrado. Más, este más. Ahora voy a sacar la otra del otro punto. Y sub 2. Y sub 2 es 4. Por eso ponen 4. Menos y sub 1. Y sub 1 es 2. 2 al cuadrado. Entonces sacando esto, recordemos que menos por menos va a ser más. Por eso queda 1 más 4. 5 al cuadrado. Y 4 menos 2 es 2. 2 al cuadrado. Y calculan esto es 25 más 9. 25 más 4, perdón. Por eso le quedan en raíz de 29. Eso solo hemos calculado lo que es la distancia de A a B. Ahora vamos a calcular la distancia de B a C. Recuerden que si esos son los vértices de un cuadrado, las distancias tienen que ser las mismas. Ok. Entonces nos ubicamos en el punto B a C. Ahora el valor de X sub 2 es 3. Entonces ponen 3 menos X sub 1 es 1, más, ahora la Y sub 2 es menos 1, menos Y sub 1, que es 4, menos 4 al cuadrado. Ahora resuelven y les queda esto. Y les vuelve a quedar lo que es raíz de 29. Ok, ya tenemos las dos distancias. Ahora nos falta calcular la distancia de C a D. Utilizamos este punto y este punto. Y de nuevo lo mismo. Ahora X sub 2 va a ser menos 2. Por eso ponen menos 2 menos. Ahora X sub 1 va a ser 3. Menos 1 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, perdón. Más. Ahora Y sub 2, ¿cuál va a ser? Menos 3. Por eso ponen menos 3. Menos Y sub 1, que es menos 1. Y al cuadrado. Y aquí les da lo mismo, que es raíz de 29. Ahora la única distancia que me falta es la distancia que hay de D a A. Vamos a utilizar este punto y el primer punto. Entonces va a ser distancia de D a A. Ahora Y sub 2 es este punto, ¿verdad? Menos 2. X sub 2, perdón. X sub 2 va a ser menos 2 menos X sub 1 menos 4. Más, ahora Y sub 2, ¿cuál es? Menos 3. Menos Y sub 1, que es 2. Y de nuevo nos da raíz de 29. A ver, ¿tienen dudas ahí cómo se va calculando lo que son las distancias? Es solamente utilizar la fórmula.
Profe, si le soy sincero, no entendí prácticamente nada de lo último que dijo. ¿Qué último? Eso de la distancia de A y B, de B y C, de C, de Es esto, lo solamente ir último. utilizando la fórmula. Es que tiene que ubicarse en la fórmula, mire. Tiene que ubicarse en la fórmula. ¿Tiene el libro? En mano. Ah, sí, sí. Bueno, ubíquese en la fórmula. Luego, yo tengo dos puntos. Arranco con los primeros dos. Este punto y este punto. Ok, vamos para que una forma mejor de practicar. Cuando usted no entienda algo, me dice, profe, no entiendo ahí. Ok, le voy a ir enseñando cómo sacar el primero. Ok, tengo este Ok. punto y tengo este punto. Ya tengo dos puntos para calcular esta fórmula, ¿verdad? Ahora bien, para que se me haga más fácil, ubico las X, estos que están aquí, X sub 2, X sub 1, Y sub 2, Y sub 1. Del primer punto, este menos 4 es X sub 1 y este 2 es Y sub 1. Del otro punto, este es X sub 2 y este es Y sub 2. Ahora solamente aplico la fórmula, miren, solo aplico la fórmula. Dije que la fórmula me dice que es Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 2, ¿cuál es? Ve, X sub 2, perdón. X sub 2 menos X sub 1. X sub 2, ¿cuál es? 1. Entonces pongo 1 menos, el menos de la fórmula. ¿Cuánto es X sub 2? Menos 4. Por eso ponen menos 4. Y todo eso va elevado al cuadrado, miren. Ahora ponen más. Vamos con el de la Y. ¿Cuál es Y sub 2 entre de estos dos puntos? Es 4. Este es Y sub 2, por eso ponen 4 menos Y sub 1, ¿cuánto es? 2. 2. Y por eso va todo elevado al cuadrado. De ahí solamente es operación. Y de ahí le sale raíz de 29. A ver, ¿entendí un poco mejor? Ahora sí se entendió un poco más. Sí, ahora sí entendí mejor ya. Bueno, y de así, de esa manera lo van a ir haciendo para los otros puntos. Van a tomar ahora Profe, los... y una... Uh-huh. Dale, explica. Y así van a ir tomando lo que es para los otros puntos. Ahora van a agarrar la distancia que es de B a C, van a agarrar este punto, B y C, y lo van a trabajar nuevamente. Por eso yo les recomiendo siempre, cuando ustedes tengan ya los dos puntos, ubíquense sus X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Pónganle aquí arribita, miren, X sub 1, Y sub 1. Y aquí X sub 2, Y sub 2, para que así apliquen la fórmula de un solo y no se equivoquen. A ver, Profe, ¿y nos va a dejar tareas sobre eso? ¿sí? Tareas sobre eso nos va a dejar. ¿Sí? Profe, y otra cosa, necesariamente al final tiene que quedar el mismo número, porque miro que en En todas este las caso sí. distancias queda siempre al final raíz de 29. En este caso sí, porque es lo que está diciendo aquí, mírenme. Todo cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, como todos sabemos, ¿verdad? Por lo que encontraremos las distancias. Estamos encontrando esto, miren, esta distancia, ¿ven? Estos lados, o sea que estamos buscando los lados. Y por lo tanto, las distancias tienen que ser iguales para que estemos hablando de un cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más tiene dudas? Pregunten ahorita, chicos, sin pena. Que tenemos tiempo todavía. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a continuar. Nosotros ya en este ejercicio nos están pidiendo que demostremos si los puntos son los vértices de un cuadrado. Ya encontramos lo que son las distancias. Todas son iguales, son raíz de 29. Es decir, los lados son iguales. Podemos asegurarte que estamos hablando de un cuadrado. Pero para tener una mejor firmeza de decir que es un cuadrado, vamos a encontrar la diagonal. ¿Alguien sabe qué es la diagonal? Entre esquinas, supongo. Sí, eso, entre esquinas. Entonces va a ser la distancia que hay de A a C y la distancia que hay de B a D. A ver, para que sea un cuadrado, esas distancias tendrían que ser iguales. Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un cuadrado. Recordemos, si nosotros decimos que estas distancias, o sea, los lados del cuadrado son iguales, entonces va a ser más que obvio que las diagonales van a ser iguales. Entonces lo calculan de la misma forma. De la misma forma, chicos. Nadie se pierde, miren. Me van a decir que encontremos la distancia de AC. Me ubico en el punto A, que es este, y el punto C. Estos dos puntos, miren. Punto A y punto C. Entonces, como les digo yo, pónganle siempre X sub 1 y Y sub 1 a los puntos para que no se equivoquen y utilicen la fórmula de una sola. Entonces aquí sería X sub 1 en 4 y Y sub 1 en 2. Y en C sería X sub 2 en 3 y Y sub 2 en menos 1. Y aplican fórmula, que la fórmula me dice que es X sub 2 menos X sub 1. Entonces va a ser 3, que dijimos que es X sub 2, menos 4 elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos 1 menos 2 al cuadrado. Y esto, resolviéndolo, me da lo que es raíz de 58. Recordemos que aquí sería menos por menos, más. Y me quedaría 3 más 4, que es 7 al cuadrado. Y aquí sería, ojo aquí, miren bien, sería menos 1, menos 2, ¿cuánto es? Menos 3, ¿verdad? Pero recordemos que ese menos, si lo sacamos al cuadrado, va a quedar positivo. Por eso queda más 3 al cuadrado. Y esto sería 49 más 9, que es raíz de 58. Y de igual forma lo sacan para la otra diagonal. La diagonal que hay de B a D. Yo vengo, me ubico en el punto B, que es este. Y en el punto D, que es este. Y les repito, para que ustedes no se confundan, ubiquen siempre aquí X sub 1 arriba del 1 y Y sub 1 arriba del 4. Y luego en el D, X sub 2 arriba del 2 y Y sub 2 arriba del 3. Y lo hacen de la misma forma, Aquí no hay forma de perderse. Si ustedes tienen la fórmula, ubico los puntos así como X sub 2, Y sub 1, la utilizo y no me pierdo. A ver, ¿dudas ahí, chicos? No. A ver. No. Ahora lo último que hacen para decir que los vértices que me dieron es de un cuadrado, nos dicen, aplicando el teorema de Pitágoras, resolveremos si los triángulos que forman la diagonal son rectángulos. Utilizar el teorema de Pitágoras para mostrar que los triángulos ABC y ADC son rectángulos. Ok, recuerden que aquí se me forma una diagonal, miren, ¿ve? Si yo paso una línea aquí, que es la diagonal, se me forman dos triángulos. Entonces, si estos dos triángulos son iguales, entonces es un cuadrado, ¿verdad? Entonces yo tengo, recordemos que el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus dos catetos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto, chicos? Sí. Ok, miren bien. Sí. Presten atención. Si yo trazo la diagonal aquí, digamos, estoy trazando la diagonal aquí, esta línea, me queda un triángulo que es este. Miren, yo lo voy a ir haciendo. Es este y este, un triángulo, ¿verdad? Y me queda el otro triángulo que es este, con la diagonal aquí. ¿Se ubican todos? A ver, alguien que diga sí, no. Sí. Sí. Okay. Entonces yo quiero probar que esos dos triángulos son iguales. Yo tengo que esta va a ser mi hipotenusa. Y recordemos que ya le hemos calculado que es raíz de 58, las diagonales, las distancias de las diagonales, ya las hemos calculado. Por eso se ponen 58 al cuadrado. Es igual a tener, si yo sumo este lado y este lado, me tienen que dar el mismo 58 para tener dos triángulos iguales. Entonces pongo raíz de 29, que es este lado que ya calculamos, más este otro lado, más raíz de 29 y todo eso al cuadrado. Porque Pitágoras nos dice,
la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. Y recuerden que aquí podemos cancelar lo que es esta raíz y me queda solo 58. De igual forma, cancelamos la raíz y me queda 29 más 29. Y eso va a ser 58 es igual a 58. Luego concluyen. Luego A, B, C, D es un cuadrado. A, B, C, D es un cuadrado. Ok, son 3 pasos que hicieron. Profe, y eso se puede hacer con cualquier forma geométrica. Todo este procedimiento que hicimos, no, porque recuerda que si nosotros hablamos de un cuadrado, aquí no están los vértices. Aquí este es un caso especial para el cuadrado. Porque ¿qué sabemos nosotros del cuadrado? Que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, ¿verdad? Entonces nosotros de lo que sabemos concluimos las demás cosas. Por ejemplo, si digo que los 4 lados son iguales, es decir, este es igual, este es igual, este es igual, este es igual. Ajá, pero ¿qué más datos obtengo yo ahí? Que las diagonales son iguales. Y de ahí también obtienen el otro dato que es este. Ahora bien, si se fijan, son 3 pasos lo que hacen para demostrar de que ese es un cuadrado. El primero se conforma por 2 partes. Las distancias de los lados, o sea, es decir, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, que es todo esto. Y la otra parte del primero sería las diagonales. La diagonal de A a C y la diagonal de B a D. Ok. El segundo paso es solamente utilizar lo que es, ya tengo la diagonal, ya tengo las 3 medidas. La medida de la diagonal y la medida de los otros 2. Solo aplico esto. Y si esto es igual, yo puedo decir de que esto es un cuadrado. Ok, ¿preguntas? En la tarea, No. permítanme, en la tarea Vale. creo que les dejo 2 ejercicios de esto. Van a seguir los mismos pasos. Y si es posible me los detallan así. 1, 2, 3 y ahí concluyen. Ajá, ¿qué me iban a decir? O sea que básicamente, a ver si entendí bien, la segunda parte, la hipotenusa sería la distancia que hay entre las diagonales y los catetos sería las otras distancias. Ajá, sí, sería la diagonal, va a ser igual a la suma de las otras 2 distancias, miren, que sería esta distancia y esta. Correcto. Ok. Ok, vamos a pasar a la otra parte, que creo que es lo último. Lo del punto medio. El punto medio, vamos a ver, nos dice las coordenadas del punto medio de un segmento de recta de los puntos P sub 1 a P sub 2 están dados por esta fórmula. Esta fórmula va a ser siempre el punto medio. Nos dice el ejemplo. Encuentra el punto medio del segmento de recta P1, y aquí no está en el primer punto, P1 a P2. Representa los puntos P1 y P2 y PM en el sistema de coordenadas cartesianas y verifica que sea el punto medio de la distancia entre ¿qué? Entre un punto y el punto medio. Que sea igual a la distancia del otro punto al punto medio. Aplicando la fórmula, vamos a ver. Como les digo, y les repito, cuando ustedes tengan 2 puntos, primero ubiquen las coordenadas. Aquí yo tengo X sub 1, Y sub 1, y aquí tengo X sub 2, Y sub 2. Aplico la fórmula, X sub 1 más X sub 2. X sub 1, que es menos 2, lo colocan aquí, más X sub 2, que es 4. Y entre 2 de la fórmula. Luego el otro lado, Y sub 1, que es 3, más Y sub 2, que es menos 2, entre 2. Luego solamente hacen operaciones. ¿Cuánto es menos 2 más 4? Es 2, ¿verdad? 2 entre 2 va a ser 1, que es este que le sale aquí. Ahora 3 menos 2 es 1. 1 entre 2, 1 medio o 0.5. Ok. Ahora lo único que hacen es ubicar lo que es el punto en el plano. Miren. Ubican el primer punto, menos 2,3, y el segundo punto, menos 4, menos 2. Y ubican el punto medio. El punto medio es 1,1, es este. Y trazan la línea sobre eso, miren. Trazan la línea sobre eso. Ahora bien,
Aquí nos dice, verifique que si es un punto medio. ¿Cómo sé yo que es un punto medio? Si la distancia que va de este punto a este punto es igual a la distancia que va de este punto a este punto. Entonces yo calculo la primera distancia. Distancia de aquí a aquí. Ya tengo este punto y este otro punto, el punto medio. Y por eso utilizan aquí, miren, la distancia. Lo mismo, ubíquense las coordenadas. X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Aplican la fórmula y esto les dice que es raíz de 61 entre 4. Ya tengo la primera, ahora quiero encontrar la otra. La distancia que hay del punto medio al último punto. Me ubico las coordenadas X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, Y sub 2. Aplico la fórmula y de igual manera me da que es raíz de 61 entre 4. Entonces, sí es el punto medio porque las distancias son iguales. Y aquí concluyen. Luego la distancia que hay de P1 a PM, que es punto medio, es igual a la distancia que hay de P2 a PM, que es punto medio. A ver, preguntas ahí. No. Esto es solamente, miren, yo les recomiendo. ¿Qué recomendaciones les doy para eso? Y si quieren, apúntelas. O igual, esto yo lo grabé para los que entraron tarde o quieren ir a retroalimentar lo que yo enseñé cualquier día. Recuerden que siempre les dejo el link ahí de la clase grabada. Ok, una retroalimentación o mis recomendaciones son apuntar aparte lo que es la fórmula de la distancia y lo del punto medio al momento que ustedes estén trabajando y así no anden buscando. Luego que cuando ya tengo los puntos yo, ubicar las coordenadas, ya sea X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. Para que así al momento de aplicar la fórmula ustedes no se confundan, porque suele pasar. ¿Me escucharon, chicos? Creo que... a ver, ¿por qué me salen tantos conectados? Ah, no, ya cerré los 29. Todos están, ¿verdad? Parece ser que sí. Ok. Angeli o Beth no están. No, no estamos todos, la que le falta. ¿Y pero qué? Ah, sí, es Parece ser cierto. que no. A ver, ¿preguntas? No. Ok, permítanme, solo les voy a buscar lo que es la tarea, se la voy a poner para ver si aquí no surgen dudas, ¿ok? Y voy a parar lo que es la grabación.